Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos aquí para presentar este seminario Digitaliza tu empresa. Hoy nos acompaña Fernando Urbano, ingeniero en gestión industrial y project leader en Kaizen Institute. ¿Vale? Bueno, lo primero de todo es comentaros que estas jornadas se enmarcan dentro de las actuaciones de apoyo y dinamización a empresas que venimos desarrollando desde la Cámara de Comercio de Almería a través de la oficina Acelera Pyme, con la colaboración de la Cámara de España y Redes.es y financiado por fondos FEDER. Dentro del objetivo, comentaros que el objetivo de nuestra oficina Acelera Pyme es ayudar a la empresa a ser más competitiva a través de los procesos de transformación digital de las mismas. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo ayudamos a las pymes? Nosotros ayudamos a las pymes a través de la dinamización, asesoramiento, desarrollo de publicaciones, conectando la oferta con la demanda, es decir, empresas usuarias de tecnología con empresas proveedoras de tecnología y ayudando en la búsqueda de subvenciones y financiación. Dentro de las actuaciones de asesoramiento que venimos desarrollando a través de la oficina Acelera Pyme, está la de resolver dudas con respecto a los procesos de transformación digital, proporcionar información sobre ayudas de las distintas administraciones públicas y privadas en temas de transformación digital y el fomento de la relación entre los distintos agentes del ecosistema. Dentro de las actuaciones de sensibilización que realizamos en la oficina están las labores de difusión y sensibilización, incluyendo la generación, difusión y puesta en valor de contenidos sobre las ventajas de la incorporación de las TIC en las empresas. El establecimiento de centros de demostración tecnológico, la capacitación sobre nuevas tecnologías y cualquier otra actividad de promoción del uso de las TIC. Comentaros también que aquí tenemos nuestro coworking digital dentro del espacio de la Cámara de Comercio de Almería. Tenemos un coworking digital que para emprendedores será gratuito durante un año. ¿Vale? Este es un espacio de trabajo colaborativo en el que podéis venir a instalar. ¿Vale? Sin más, os dejo mis datos, tanto los míos como los de la compañera Florentina, y ya paso con Fernando. Buenos días, Fernando. Dejo de compartir y ya comienzas tú. Buenos días. A ver, voy a compartiros mi pantalla. Vale, vemos la pantalla, ¿no, María? Vale, perfecto. Pues entonces arrancamos con la sesión de hoy. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Soy Fernando Urbano, vengo de una consultora llamada Kaizen Institute, una consultora dedicada a la implementación de proyectos de excelencia operacional, y hoy voy a ser el encargado de haceros una pequeña introducción a qué es todo este mundo de la transformación digital y cuáles son un poco pues, las claves que debemos seguir para tener un plan de transformación exitoso. Bueno, como os he dicho, he dividido la sesión de hoy en dos partes. Una primera parte en la que haremos una breve introducción teórica a todo lo que es la transformación digital, y luego a continuación pasaremos a hablar de dos casos de estudios en los que podáis ver pues, bueno, cómo se construye un plan de transformación digital. Un primer caso de una empresa industrial de unas 60 personas dedicada a la fabricación de celdas de transformación eléctricas, y un segundo caso de estudio de una asesoría fiscal y laboral de unas 20 personas. Entonces, voy a pasar ya directamente a la parte de introducción teórica, ¿vale? Que, como os he dicho, lo que vamos a hablar es un poco de qué es esto de un plan de transformación digital, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de un plan de transformación digital
es que no estamos hablando únicamente de tecnología, ¿vale? Hay muchas veces que cuando hablamos de un plan de transformación únicamente hablamos de una herramienta, de un software, de una tecnología que hemos identificado y que creemos que puede ser muy beneficiosa para nuestra compañía y nos centramos únicamente en ese aspecto tecnológico, ¿vale? Pero un plan de transformación digital, aparte de elegir la tecnología, engloba más cosas, ¿vale? Cuando hablamos de un plan de transformación digital, por supuesto, tenemos que hablar de tecnología, pero también tenemos que hablar de procesos y tenemos que hablar de personas, ¿vale? Cuando estamos desarrollando un plan de transformación digital o estamos planteando el implantar una tecnología dentro de nuestra compañía, lo primero que tenemos que entender es si los procesos con los que contamos están trabajados, son procesos robustos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que sean procesos de los que hayamos sacado ya todo el desperdicio. Hay muchas veces que tenemos unos procesos dentro de nuestra compañía que están llenos de tareas que no aportan valor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo vengo con una tecnología para automatizar ese proceso, ese procedimiento, esas tareas, lo único que estoy es automatizando desperdicio, ¿vale? Por ello, un primer paso antes de la implantación de una tecnología sería el replantearnos si los procesos que tenemos son correctos o tenemos que trabajarlos, ¿vale? Una segunda parte sería cuestionarnos con qué personas contamos. Y si las personas con las que contamos en la compañía están preparadas para el cambio, somos capaces de traccionar ese cambio y van a ser capaces de hacer un buen uso de la tecnología que implantemos, ¿vale? Una vez que tenemos eso claro, también tenemos que saber o tenemos que cerciorarnos de que la formación que vayan a recibir esas personas sea la formación suficiente como para ser capaces de usar la tecnología de una manera correcta, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros habéis vivido ya alguna experiencia en la que habéis implantado una herramienta, un software, algo dentro de vuestra compañía. Cuando lo implantáis, todo funciona genial, la gente sabe cómo utilizar ese software, pero al de un tiempo la gente empieza a olvidarse o la persona que realmente sabía utilizarlo se ha marchado de la compañía y es cuando empiezan los problemas, porque empezamos a utilizar esa herramienta de una manera incorrecta, empezamos a generar datos erróneos y al final lo que acabamos es por no utilizar la herramienta, ¿vale? Acabamos por dejarla apartada y no hacer uso de la misma, no aprovechar su máximo potencial. Entonces, para que esto no pase, lo que os he dicho, tenemos que ser capaces de capacitar a nuestras personas y garantizar que hacen un uso correcto de la tecnología. Otro de los aspectos críticos que tenemos que entender es que un plan de transformación digital no es el objetivo final, ¿vale? Un plan de transformación es una herramienta que debería a nosotros servirnos para alcanzar nuestros objetivos de negocio, ¿vale? Es decir, yo no me planteo un plan de transformación digital por ser más moderno, por estar digitalizado. Yo me lo planteo para conseguir unos objetivos dentro de mi negocio, ¿vale? Tener una mayor flexibilidad, ser capaz de adaptarme a las necesidades del cliente, tener una capacidad de reacción mejorada, ser capaz de reducir el tamaño de los lotes que estoy fabricando, conseguir una mayor customización de cara a adaptarme a las necesidades del cliente, ser más eficiente, ¿vale? Mejorar mi productividad, mejorar el just in time, conseguir una mayor seguridad dentro de mi empresa, mejorar la ergonomía, mejorar la calidad y mejorar el time to market, ¿vale? Es decir, estos deberían ser objetivos de mi negocio y yo para llegar a estos objetivos sí me apoyo en una transformación digital en la implementación de tecnología. Lo que veis en esta imagen es el modelo de conocimiento o nuestro modelo de transformación digital, ¿vale? El modelo de transformación digital de Kaizen Institute. Al final, aquí cada consultora tiene su propio modelo. Este es el nuestro y lo que nos ayuda básicamente es a organizar todo el conocimiento que se engloba dentro de estos planes de transformación digital. Cuando hablamos de estos planes de transformación digital,
hay muchísimas tecnologías, muchísimos conceptos que tenemos, o bueno, que se abarcan dentro de este ámbito y nosotros utilizamos esto para compartimentar ese conocimiento en pequeñas cajas y cada vez que atacamos un proyecto, utilizar la que creemos que más sentido tiene, ¿vale? Lo primero que veis en este modelo son las áreas de aplicación. Como veis, pues están en la parte central. Tenemos una parte que serían el Digital Services, ¿vale? Que serían en el que abarcamos las soluciones más dirigidas a áreas de servicios o a áreas de administración dentro de las compañías o a compañías de servicios, ¿vale? Una parte que sería Smart Operations, que iría dirigida a compañías industriales o áreas de fabricación dentro de nuestras compañías. Una parte que es Smart Development, que iría dirigida al desarrollo ágil de nuevos productos. Y otra parte que sería Digital Change Management, que iría dirigida a la gestión del cambio. Dentro de esta gestión del cambio, nosotros la dividimos en 3 grupos. Tenemos por una parte Daily Kaizen, que sería la gestión diaria de los equipos, que básicamente engloba todas las herramientas que nosotros necesitamos para tener una gestión diaria robusta, poder identificar los problemas del día a día y darles una solución que ataque los problemas de raíz para que no vuelvan a ocurrir, ¿vale? Una segunda parte que sería la gestión de proyectos, es decir, cómo gestionamos todos esos proyectos de transformación digital que estamos implantando dentro de la compañía de una manera correcta para garantizar que su implantación bueno, pues se hace de la manera más ágil posible y en los tiempos definidos. Y luego otra parte de la estrategia, ¿vale? En la que lo que ayudamos es, o lo que englobamos son herramientas que nos ayudan a definir la estrategia de la compañía. Por encima de esto, lo que tenemos son grupos de tecnología. Nosotros, cuando hablamos de tecnologías, solemos dividirlas en 3 grandes grupos. Un primer grupo, que serían las tecnologías de automatización, en las que no únicamente tenemos que pensar en procesos físicos como robots, cobots, AGVs que nos ayudan a ejecutar tareas físicas, sino también automatizaciones que nos ayudan a automatizar tareas ofimáticas, es decir, tareas que yo estoy ejecutando en mi ordenador, ¿vale? Dentro de este grupo, de esta automatización de tareas ofimáticas, tenemos muchísimas oportunidades dentro de nuestras compañías, ¿vale? Tareas que nosotros estamos realizando de una manera estándar todos los días, que son tareas muy genéricas y que están basadas en unas reglas muy sencillas. Por ejemplo, el meter facturas que estoy recibiendo de mi proveedor en mi sistema de gestión, en mi sistema RP o en las hojas Excel en las que esté registrando esas facturas. Al final, yo lo que tengo que hacer es coger todos los datos que están dentro de esas facturas y pasarlas de una manera manual a un sistema o a esa hoja Excel. Aquí hay muchas herramientas que pueden ayudarnos. Una de ellas son los RPAs, ¿vale? Los RPAs al final son unos robots virtuales que nos ayudan a ejecutar de una manera automatizada todas esas tareas ofimáticas. ¿Por qué son muy útiles? Son herramientas muy útiles porque son fácilmente diseñables. Es decir, el desarrollo se hace de una manera muy ágil, porque la programación que llevan por detrás son programaciones en bloque. Es decir, yo no tengo que escribir todo el código de ese RPA, de ese robot, sino que ya tiene una serie de tareas predefinidas dentro del robot que yo voy arrastrando, ¿vale? Para que ese robot ejecute una tarea concreta. Por otro lado, tenemos las tecnologías que tienen que ver con el flujo de información digital. Dentro de estas tecnologías estarían todas aquellas tecnologías a través de las cuales yo controlo los procesos de mi compañía, ¿vale? Serían todas las herramientas transaccionales de mi compañía, como pueden ser ERPs, CRMs, herramientas de recursos humanos, todas estas herramientas que conocemos, ¿vale? Que al final son herramientas transaccionales en las que yo controlo los procesos de mi compañía y voy generando datos, ¿vale?
Y por último, lo que tenemos son las tecnologías de Advanced Analytics, que lo que nos ayudan es a hacer uso de todos los datos que están generando estas tecnologías de flujo de información digital, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo a través de mis sistemas transaccionales, mis ERPs, mis CRMs, todos los días genero datos. Genero datos de volumen de ventas, de demanda de mis clientes, ¿vale? Y con estas herramientas de Advanced Analytics, lo que hago es, a través de unos algoritmos, analizar esos datos para conseguir análisis predictivos, es decir, intentar entender qué es lo más probable que ocurra en función de lo que está pasando ahora mismo en mi compañía, y análisis prescriptivos, en caso de poder llegar a ellos, que sería intentar entender qué debería hacer en función de lo que es más probable que ocurra, ¿vale? Por debajo de todas estas áreas de aplicación y tecnologías, lo que tengo son unos fundamentos que toda transformación digital, o en la que toda transformación digital debería estar apoyada, ¿vale? El primero, competencias digitales. Es decir, una vez que acometo un plan de transformación digital, como hemos comentado, tengo que cerciorarme de que las personas de mi organización van a tener las competencias necesarias como para hacer uso de esa tecnología. ¿Qué se engloba dentro de estos fundamentos? Pues bueno, básicamente el definir qué competencias digitales va a necesitar cada una de las personas de mi compañía dependiendo del departamento en el que se encuentre y las tareas que desarrolle en su día a día. Una vez que tengo definidas esas competencias, la construcción de una matriz de competencias para desarrollar un plan de formación de cara a que pueda conseguirlas, ¿vale? Y luego una serie de auditorías que verifique que realmente la persona tiene pues, esas competencias correctamente adquiridas. Tenemos un segundo bloque que tiene que ver con el modelo de gobierno y modelo de negocio, que básicamente lo que se define en este bloque son las personas que tienen que estar involucradas en todos los proyectos de transformación digital y cuáles van a ser las tareas que va a desempeñar cada una de ellas. Un tercer bloque que habla de la ciberseguridad y que básicamente lo que nos dice es que, bueno, o lo que engloba son todas esas herramientas que nos ayudan a utilizar la tecnología de una manera segura, estando protegidos ante ciberataques o posibles robos de información. Un ecosistema digital y de colaboración y una implementación ágil de proyectos, ¿vale? La implementación ágil de proyectos lo que nos viene a decir básicamente es que no tenemos que ir en mente únicamente con el objetivo final en el que implantemos todas las herramientas dentro de la compañía y en el que queramos ir únicamente a por ese objetivo de tener todos nuestros procesos digitalizados, sino que vayamos marcándonos pequeños hitos en el plan de transformación digital que podamos ir consiguiendo en el tiempo. Cuando vamos a una compañía y desarrollamos un plan de transformación digital, lo primero que hacemos es intentar identificar en qué fase se encuentra o en qué estado de madurez digital se encuentra la compañía, ¿vale? Aquí podéis ver el modelo de madurez que solemos utilizar, que divide a las compañías en 6 etapas o estadios distintos. Un primer estadio, que sería el estadio de informatización, que básicamente son compañías que utilizan tecnologías de una manera aislada, ¿vale? Normalmente enfocadas en aumentar la eficiencia de las tareas más repetitivas. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Estos suelen ser compañías pues, que, por ejemplo, tienen un robot o tienen un pequeño RPA, ¿vale? Que automatiza una tarea concreta y tiene algún sistema desconectado. Puede tener un RP, por ejemplo, para la gestión financiera de la compañía o para la gestión de compras, pero realmente no tiene sistemas que cubran la totalidad de sus procesos ni siquiera buena parte de ellos, ¿vale? Luego, en un segundo estadio, lo que tengo es el estado de conectividad, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que empieza a tener son sistemas que ya sí empiezan a conectarse entre sí. Es decir, puedo tener algún robot en planta que está conectado con un sistema MES
un sistema de gestión de la fabricación o un ERP, ¿vale? Y sí que empiezo a tener conectividad entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, puedo tener un sistema ERP que habla con mi sistema CRM, pero en este estadio todavía lo que no he alcanzado es la cobertura de los procesos principales de la compañía, que es lo que alcanzo en el nivel 3 o en el estadio 3 de visibilidad, ¿vale? En el estadio 3 lo que tengo es todos los procesos principales de la compañía cubiertos de una manera digital, es decir, la compañía ya está preparada para generar un gemelo digital y poder realizar simulaciones, ¿vale? Esto es lo que hago en la etapa 4, en la etapa de transparencia. Soy capaz de generar un gemelo digital de la compañía, hago simulaciones, hago análisis de lo que está pasando y doy solución a los problemas que soy capaz de detectar a través de esos gemelos digitales. Por encima de este estadio ya lo que tengo son niveles de digitalización 5 y 6, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Aparte de tener ese gemelo digital en el que yo puedo hacer simulaciones, lo que meto ya es una capa de inteligencia, ¿vale? Es decir, soy capaz de analizar qué es probable que ocurra y hacer análisis prescriptivos sobre lo que va a pasar. Es decir, las herramientas son capaces de decirme qué debería hacer o cuál es la mejor alternativa en base a lo que están prediciendo, ¿vale? E incluso en algunos casos son capaces estas inteligencias de aplicar cambios automáticos dentro de nuestros sistemas de información. Cuando vemos esto y hablamos de estas inteligencias que son capaces de aplicar cambios de manera automática dentro de nuestra compañía, pues muchas veces nos suena a ciencia ficción, ¿vale? La realidad es que la mayoría de las compañías con las que trabajamos se encuentran en un estadio 2, en un estadio 3, ¿vale? Es decir, empiezan a tener sistemas que se conectan entre ellos, pero normalmente no llegan a estar cubiertos todos sus procesos, ¿vale? Cuando hablamos de la implantación de tecnologías, lo que es importante entender es que deberíamos hacer una implantación por grupos de tecnología de una manera pareja, ¿vale? Es decir, yo no puedo desarrollar mucho, por un lado, la parte de flujo de información y dejar completamente de lado la parte analítica. ¿Por qué? Porque es posible que no vaya a hacer un uso correcto o que no vaya a sacar el máximo provecho a esos sistemas que estoy implantando. Me explico. Si yo implanto un sistema ERP en el que estoy controlando todos los procesos de mi compañía, estoy generando datos, pero por otro lado no desarrollo la parte de los algoritmos que me ayuda a interpretar esos datos y a sacar conclusiones, realmente no estoy haciendo un uso correcto de los datos que genero, ¿vale? Por eso lo que deberíamos ir haciendo es desarrollar poco a poco todas las áreas. Bueno, hemos hablado de lo que es un plan de transformación, de las cosas que son críticas dentro de un plan de transformación, pero ahora lo que os quiero hablar es de cómo realmente desarrollar o cómo desarrollamos nosotros o cómo diseñamos un plan de transformación digital, ¿vale? Cuando nosotros vamos a una compañía y vamos a diseñar un plan de transformación, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la situación de partida. Es decir, oye, ¿dónde nos encontramos? ¿Vale? Cuando hablamos de un análisis de la situación de partida, hablamos de estudiar con qué personas contamos, con qué tecnologías contamos ahora mismo dentro de la compañía y con qué procesos contamos, ¿vale? Cuando hablamos de las personas, lo que estamos hablando, como hemos dicho antes, es entender si las personas con las que cuento están preparadas para un cambio de transformación, ¿vale? Y si voy a ser capaz de traccionarlas. Os pongo un ejemplo. Imaginaros una empresa en la que tengo a un grupo de comerciales que llevan 30 años trabajando de una misma manera, que gestionan a todos sus clientes a través del correo electrónico, sus libretas, ¿vale? Y realmente a día de hoy no es un equipo gestionado. Imaginaros que me estoy planteando la implantación de un sistema CRM, ¿vale? Un sistema de gestión de la relación con el cliente y que voy a empezar
a gestionar todas las interacciones que tienen esos comerciales a partir de ese sistema, pero que para ello voy a necesitar que ellos hagan uso de la herramienta. Lo primero que tengo que comprender es si la compañía tiene la suficiente fuerza como para que esas personas utilicen la herramienta y si voy a ser capaz de construir unas dinámicas de gestión para que hagan el uso correcto. Luego lo que me planteo son lo que estudio son las tecnologías que tiene implantadas la compañía. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que dentro de un plan de transformación empezamos a diseñar un plan en el que estamos cuestionándonos implantar nuevas tecnologías o nuevas herramientas, pero que podríamos haber utilizado las que ya teníamos dentro de la compañía porque tenía las capacidades suficientes como para afrontar los problemas que tenía a día de hoy, ¿vale? Y luego lo que hacemos, como hemos dicho, es el análisis de procesos. ¿En qué consiste esto? El análisis de procesos es básicamente, en un primer paso, identificar cuáles son los procesos principales de la compañía, es decir, hacer un mapeo de los procesos a alto nivel, ver cuánto tiempo estamos invirtiendo en cada uno de esos procesos y enfocarnos en los que más tiempo invertimos. Es decir, nosotros vamos a una compañía, hacemos un mapeo de alto nivel, que es básicamente identificar cuáles son los procesos principales y en los que más tiempo invertimos, los analizamos más en profundidad, a partir de un mapeo de procesos. Este mapeo de procesos lo que consiste es en juntarnos con las personas e ir enumerando las tareas que ejecuta cada una de ellas dentro de ese proceso, ¿vale? ¿Para qué? Para poder identificar los problemas que tenemos dentro de ese proceso y luego plantear soluciones, ¿vale? Esta parte de mapeo o esta forma de mapear los procesos que os estoy comentando, el de juntarnos con las personas e ir identificando la, digamos, tarea a tarea, es la forma tradicional de analizar los procesos, ¿vale? Si tenemos una compañía o vamos a una compañía muy digitalizada o en un estadio de transformación digital alto, un estadio 3, en la que ya tiene cubiertos todos sus procesos de una manera digital, podemos hacer uso de tecnología para hacer este análisis de procesos, ¿vale? Esta tecnología, seguramente muchos de vosotros ya habréis escuchado hablar de ella, es el Process Mining, ¿vale? Es una tecnología que hace uso de las huellas digitales que están dejando todos nuestros sistemas transaccionales para generar o para representar gráficamente los flujos o procesos de nuestra compañía y nosotros poder identificar cuellos de botella, reprocesos, lead times conflictivos y otra serie de datos, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya identificamos esos problemas dentro de nuestros procesos, lo que llega es una fase de investigación, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que hacer es investigar cuáles son las tecnologías o herramientas que pueden ayudarnos a nosotros a solucionar esos problemas que hemos identificado en el análisis de procesos, ¿vale? Esto tiene que ver, oye, pues con acudir a las cámaras de comercio, acudir a proveedores que nosotros ya tengamos dentro de nuestra compañía, navegar a través de Internet, ¿vale? Todo lo que nos pueda ayudar a nosotros a identificar esas soluciones, ¿vale? A encontrar esas herramientas digitales. Una vez que nosotros ya hemos encontrado esas herramientas que van a ayudarnos a dar solución a los problemas de la compañía, lo que hacemos es diseñar la visión futura. Es decir, oye, ¿cómo deberíamos o cuáles son los sistemas que deberíamos implantar y cómo deberían conectarse entre ellos? Una vez que tenemos eso claro, lo que pasamos es a otra fase en la que hacemos un análisis de coste-beneficio, ¿vale? Es decir, yo sé lo que quiero implantar, pero ahora tengo que entender cuál va a ser el beneficio de esa implantación para ver si el coste está justificado, ¿vale? Una vez que ya he hecho ese análisis de coste-beneficio y he decidido las tecnologías que voy a implantar dentro de la compañía, lo último que nos queda, la última fase que nos queda, es hacer la planificación y priorización de las implantaciones, ¿vale? Es decir, construir ese roadmap de implantación, pues priorizando aquellas tecnologías o herramientas que mayor impacto vayan a tener dentro de nuestra compañía y que, por supuesto,
pues sigan un orden lógico. Bueno, ahora os voy a hablar del primer caso de estudio, pero no sé si hasta este punto tenéis alguna duda que queráis comentar o alguna pregunta sobre lo que ya hemos hablado. Vale. Parece que no, así que lo que voy a pasar ahora es a hablar del primer caso de estudio, ¿vale? En este caso lo que os voy a hablar es del caso de estudio de transformación digital en una empresa industrial, ¿vale? Como os he dicho, esta es una empresa fabricante de celdas de transformación eléctricas, que básicamente es un producto pues del tamaño de una caja grande, que consiste en el ensamblaje de pequeños componentes eléctricos de una manera manual, ¿vale? ¿Por qué manual? Porque al contrario que sus grandes competidores, como puede ser Siemens, ¿vale?, que vende cientos de celdas de transformación digital al día, esta empresa se centra en productos de nicho, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues al final que tienen tiradas muy cortas de producto, casi unitarias, ¿vale?, que hacen que la automatización de sus procesos pues sea bastante compleja o que no tenga sentido, ¿vale? Entonces, en este caso de estudio, lo primero que comenzamos en este caso es por hacer un análisis de la situación inicial o de la situación de partida, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos es un mapeo de procesos. En este caso, un mapeo del flujo de materiales, en el que veíamos quiénes son los proveedores o quiénes eran los proveedores de la compañía, de dónde venían los camiones, cuáles eran las playas de descarga en las que los camiones descargaban los materiales que venían de proveedor, luego cuáles eran los supermercados que iban a abastecer a las líneas de fabricación, dónde estaban las líneas de fabricación, cuáles eran los procesos que se desarrollaban dentro de estas líneas de fabricación y cuál era el producto final, ¿vale? Sobre esto, lo siguiente que hicimos fue entender cuál era el número de personas que trabajaba en este proceso físico, ¿vale? Entonces, aquí lo que vimos es que teníamos un almacenero a 2 turnos, ¿vale?, que básicamente lo que hacía es ubicar todo el material que estaban descargando los camiones que venían de proveedor para abastecer a los supermercados de la línea, ¿vale? Veíamos que teníamos un auxiliar de picking a 2 turnos que básicamente lo que hacía es llevar el material de estos supermercados a las líneas de fabricación, ¿vale? Cuando hablamos de supermercados es básicamente un área en la que yo tengo todos los materiales que voy a utilizar luego en mis líneas de fabricación para poder hacer un picking, ¿vale?, para cogerlos y llevarlos a la línea. Luego, 11 operarios que trabajaban a 2 turnos y una persona a 2 turnos encargada de embalar el material. Sobre este mapeo físico, lo siguiente que hicimos es una identificación de los principales problemas que teníamos dentro del proceso, ¿vale? No voy a entrar tampoco a detalle de todos ellos porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Lo primero que vimos es que la empresa solo sabía que le había entrado un pedido que tenía que fabricar, sabía cuándo se lo enviaba al cliente, pero todos los estadios intermedios, ¿vale?, eran poco visibles. Es decir, era una especie de caja negra en la que no teníamos muy claro qué es lo que estaba pasando. Cuando el director de planta pues iba a planta y veía un material apartado, no sabía si ese material apartado estaba ahí por falta de piezas, porque tenía un problema de calidad. Es decir, no teníamos visión de todo lo que estaba pasando dentro del proceso de fabricación. Teníamos muchos problemas con los materiales que venían de proveedor. No se conocían los plazos, no sabíamos realmente si se habían entregado o no. Una vez que se habían entregado, detectábamos problemas en la entrega a la hora de hacer el picking y abastecer a las líneas de producción, ¿vale?
¿Por qué pasaba todo esto? Porque había veces que hacíamos un pedido muy grande al proveedor de muchos materiales. Nosotros registrábamos la entrada de material dentro de nuestro ERP como si hubiésemos recibido todo el material, pero luego no nos dábamos cuenta de que el proveedor nos había enviado un mail diciendo que había un problema con un producto concreto y que nos lo iba a entregar dentro de 2 semanas, ¿vale? Teníamos también muchos problemas en la parte de gestión de almacenes. Estábamos gestionando un almacén caótico, que quiere decir que no tiene ubicaciones fijas para cada uno de los materiales, sin utilizar un sistema de gestión de almacenes, por lo que toda la información de dónde estaban los materiales, pues realmente estaba en la cabeza de esa persona de almacén, y si él no estaba o no se acordaba, empezaba el caos a la hora de encontrar ese material, ¿vale? Como veis, teníamos una falta de gestión en la mayoría de estos procesos. Lo siguiente que hicimos fue mapear el proceso de flujo de planificación de la capacidad, ¿vale? Aquí básicamente lo que marcamos es cuántas personas, o con lo que tiene que ver este proceso es cuántas personas necesito tener de aquí a un mes en función de la demanda de mis clientes, ¿vale? ¿Qué problemas veíamos aquí? Bueno, pues que el plan, esta planificación de la capacidad, la estábamos realizando fuera de nuestros sistemas de información de una manera bastante manual, ¿vale? Y que luego la información que requeríamos para realizar el análisis, pues no estaba dentro del sistema y por tanto era poco precisa, ¿vale? ¿Qué información nos faltaba? Nos faltaban, primero, tiempos de fabricación, ¿vale? No teníamos muy claro cuáles eran los tiempos que necesitábamos invertir para la fabricación de cada uno de esos productos, y también nos faltaba la información de los pedidos de cliente, que luego hablaremos de cuál era el problema, ¿vale? O bueno, ahora vamos a hablar de cuál era el problema. En el siguiente mapeo lo que hicimos es ver esta parte, ¿vale? Ver el flujo de información de la gestión de los pedidos del cliente. Básicamente, lo que vimos es que teníamos problemas porque los pedidos se estaban gestionando por mail y no se estaban metiendo de una manera correcta en el ERP, por lo que no se tenía visibilidad de la carga de trabajo y por tanto pues era muy difícil hacer la planificación de la capacidad. ¿Qué pasaba? Que los comerciales recibían esos pedidos por parte del cliente, pero había un decalaje importante entre la recepción y el registro dentro del ERP. O incluso en algunos casos no se llegaba a registrar, ¿vale? Bueno, aquí veis un mapeo del paso a paso del plan de producción, en el que vemos pues, cuáles son los pasos que sigo a la hora de planificar lo que fabrico día a día y las personas que intervienen, ¿vale? En todos los procesos que estáis viendo, si os fijáis, veis por detrás, oye, cuál es exactamente el proceso, qué personas intervienen y cuáles son las tareas que está desarrollando cada una de esas personas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que vimos dentro de este proceso? Pues bueno, parecidos al anterior, ¿vale? Muchos procesos manuales, información desintegrada que teníamos que consolidar de manera manual en un Excel, falta de visibilidad de la disponibilidad de materiales, ¿vale? Muchos problemas de este estilo. Otro de los mapeos que hicimos fue el flujo de aprovisionamiento, en el que veíamos cómo se realizaba el aprovisionamiento del material que teníamos que comprar a proveedor, ¿vale? Aquí veis, digamos, de una manera diferenciada, pues si era un material buy to order, un material buy to store, es decir, si es un material que únicamente pido cuando tengo pedidos en firme de mi cliente, o es un material que pido para tener siempre un nivel de stock concreto, ¿vale? Como en el resto de mapeos que vimos, pues bueno, teníamos problemas de falta de información y trabajos muy manuales. No existía una matriz de cambios, perdón, no existía intercambio de información
con mis proveedores, ¿vale? Todo se hacía a partir de mails y entonces al final teníamos muchos problemas a la hora de confirmar los plazos por parte de los proveedores. Teníamos que ir línea a línea dentro del ERP registrando cuál iba a ser la fecha de entrega y en caso de no tener la confirmación por parte del proveedor, pues teníamos que ir revisando esos pedidos de manera manual y enviar un email recordatorio. Otro de los mapeos que hicimos era el del flujo de ingeniería, ¿vale? Básicamente, ¿esto en qué consiste? Los ingenieros tienen que traducir el pedido del cliente en unos planos para que producción sepa lo que tiene que hacer y en un listado de materiales para que aprovisionamiento pueda pedir los materiales a los proveedores, ¿vale? Este es un proceso muy importante porque, como os he dicho, cada producto es distinto cada vez, ¿vale? En este caso, el problema principal que nos encontrábamos es que cada vez que teníamos que hacer un diseño, prácticamente lo realizábamos desde cero, ¿vale? Cuando es posible que hace unas pocas semanas hubiesen diseñado algo muy similar al 90%, pero como no sé o no lo he almacenado o la información no está almacenada dentro de un repositorio de manera correcta, no soy capaz de identificar cuál es el diseño que más se parece al que voy a realizar o al que tengo que diseñar ahora y, por tanto, empiezo a hacerlo de cero otra vez, ¿vale? El problema principal, lo que os he dicho, pues no existe un repositorio de información en el que almaceno todos esos diseños en base a las características del producto, ¿vale? No tengo una categorización, digamos, hecha pues, por potencias que pueden tener estas celdas de transformación, por características técnicas o especificaciones especiales. Por último, realizamos el mapeo de la cascada de reuniones de la compañía, ¿vale? Para medir la calidad de comunicación dentro de la empresa y hacernos una idea de lo robusta que era la gestión diaria dentro de la compañía, ¿vale? Esto es algo crítico para que un proceso de transformación funcione, ¿vale? Tenemos que ser capaces de detectar los problemas que tengamos con la implantación de la tecnología lo antes posible para poder dar la solución también lo antes posible, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué vimos? Vimos que se contaba con reuniones diarias, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellas. Pero bueno, teníamos bastantes problemas, ¿vale? Pues teníamos una falta de estándares de reunión, las reuniones se estaban realizando sin indicadores, no teníamos un plan de acción que estábamos diseñando a partir de los problemas que identificábamos, teníamos falta de información y soporte visual, ¿vale? Bueno, pues como veis, varios problemas. Y como os he dicho, dentro de un plan de transformación es muy importante que la gestión de la compañía sea lo más robusta posible, ¿vale? Porque tenemos que cerciorarnos de que las personas utilizan la tecnología de una manera adecuada y sacan el máximo provecho de la misma. Bueno, con esto teníamos hecha la primera parte, que era el estudio de la situación actual. Y lo que pasamos es a ver cuáles debían ser las líneas de trabajo o las iniciativas que podían dar solución a la problemática. Dentro de estas lo que identificamos son 11 líneas de trabajo que veremos a continuación para dar solución a estos problemas, ¿vale? Antes de hablar de las soluciones, sí que me gustaría compartir también con vosotros pues bueno, un breve paso a paso de cómo elegir una solución, ¿vale? Ya que muchas veces sabemos que necesitamos una solución concreta, pero tenemos multitud de soluciones en el mercado y no está claro pues, por cuál tengo que ir, ¿vale? Es decir, sé que tengo que dar solución a un proceso dentro de mi compañía, pero no sé si tengo que ir directamente al proveedor
si tengo que cuestionármelo de manera interna, ¿vale? Un poco cuál sería este paso a paso a la hora de buscar soluciones. Entonces, cuando identifico los problemas y voy a hacer una búsqueda de soluciones, lo primero que debería hacer es cuestionarme qué es lo que necesito, ¿vale? ¿Qué es un must-have o un nice-to-have para mí? Es decir, ¿qué es imprescindible que cubra la solución y qué es deseable que cubra? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, o a nosotros muchas veces, nos gustaría que la solución cubriese multitud de aspectos. ¿Qué pasa? Que yo de esa multitud de cosas que quiero que la solución cubra, realmente imprescindibles son 3, ¿vale? Y luego, el coste que va a tener el implantar algo que cubra todo lo que me gustaría o lo que realmente necesito, no tiene nada que ver. Por eso tengo que tener muy claro cuáles son mis imprescindibles y cuáles son mis deseables. Una vez que tengo claro cuáles son mis imprescindibles, lo siguiente que hago es cuestionarme si las personas están preparadas para ese cambio, ¿vale? Aquí tenéis puesto definir las mejoras de transformación de procesos previas a la implantación de la herramienta digital, ¿vale? Esto sería, primero, identificar si las personas están preparadas para esa transformación y voy a ser capaz de traccionarlas. Y, por otro lado, cuestionarme si los procesos que tengo que mejorarlos antes de implantar la tecnología. En las líneas de actuación que nosotros definimos, había una primera línea de actuación que vais a ver que tenía que ver con esto, con la mejora del proceso antes de la implantación de una tecnología que pueda ayudarme a mejorar, ¿vale? Una vez que tengo esto ya trabajado, lo que paso es al tercer paso, ¿vale? Que es intentar saber si las soluciones que ya tengo dentro de la compañía cubren mis necesidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que yo ya tengo herramientas implantadas dentro de la compañía, pero no las conozco al completo, ¿vale? Y es posible que ya cubran las necesidades que tengo. ¿Qué pasa? Que como pues igual tengo que activar o parametrizar una pequeña parte de la herramienta que a día de hoy no tenía activa o no tenía preparada. O necesito que alguien me informe de cómo utilizar un proceso concreto dentro de esa herramienta que ya está preparada para realizar, ¿vale? Entonces, si veo que las herramientas que tengo dentro de la compañía no son capaces de abordar esa problemática, entonces sí, ya lo que paso es al paso 4, ¿vale? Y es ir a los proveedores actuales que tengo para ver si tienen soluciones adicionales que cubren esa necesidad, ¿vale? Es decir, primero me cuestiono si lo que tengo haciendo una pequeña parametrización me sirve, no me sirve. Paso a contactar con los proveedores de las soluciones tecnológicas que ya tengo. ¿Por qué con los proveedores de las soluciones tecnológicas que ya tengo? Porque normalmente la integración entre las soluciones de un mismo proveedor van a ser mucho más sencillas que tener que integrar soluciones y hacer que se comuniquen entre sí de distintos proveedores, ¿vale? Si esos proveedores que yo ya tengo no tienen herramientas, no tienen soluciones que puedan ayudarme, lo que entonces sí paso es a buscar soluciones fuera, ¿vale? Normalmente, ¿cuál es la recomendación aquí? Pues la que tenéis en el paso 5, ¿vale? Intentar ver si empresas del grupo al que yo pertenezco o a las asociaciones, clústeres, cámaras de comercio a las que pertenezco ya han buscado soluciones para dar o para abordar estos problemas, ¿vale? Y pueden darnos feedback de las mismas. Si no es así, ya lo que sí que tengo que ir es a analizar qué soluciones existen en el mercado de proveedores con los que no he tenido contacto y pedir que me hagan demostraciones y que me den presupuestos, ¿vale? Y ya por último, pues bueno, sería analizar esas soluciones, cuál es la mejor para mi compañía. Vale, ahora sí lo que voy a pasar es a hablar de las soluciones que definimos para la compañía. En este caso,
la primera línea de acción, lo que os he dicho, no era un proyecto de transformación digital, sino que era un paso previo que necesitábamos, ¿vale? Un proyecto de métodos y tiempos. Nosotros lo que queríamos hacer en la compañía era automatizar la planificación de la producción en función de las fechas de entrega a cliente. Pero lo que vimos es que antes de poder automatizar esa planificación necesitábamos una cosa tan básica como saber los tiempos de producción de cada uno de los productos que estaban fabricando, ¿vale? Que es algo pues muy básico que ellos no tenían. Puede parecer raro que no supiesen cuánto tiempo tardaban en fabricar cada cosa, pero como hemos comentado antes, cada unidad que fabricaban era distinta, ¿vale? Por lo que no era algo tan sencillo o tan obvio. Entonces aquí lo que hicimos es medir el tiempo que los operarios o los operadores tardaban en ensamblar cada uno de los componentes que teníamos que ensamblar en esas celdas de transformación, ¿vale? Y hicimos una estimación de tiempos de cada uno de esos componentes. Es decir, oye, ¿cuánto tardo en ensamblar un tornillo, una tuerca, un relé, ¿vale? Y entonces lo siguiente que hicimos es hacer una especie de configurador. Yo sabía cuántos de estos productos estándar tenía que ensamblar en cada uno de los productos finales y, por tanto, podía hacer una estimación de cuál era el tiempo de fabricación del producto completo. Bueno, el siguiente paso que tuvimos que hacer una vez que definimos cuál era el proyecto es ver cuál era el impacto de su implantación, ¿vale? Es decir, siempre que hacemos esto, siempre que nos cuestionamos una solución o una herramienta, lo que tenemos que hacer es cuantificar o calcular cuál es el impacto que va a tener la misma para ver si tiene sentido desarrollarla o no, ¿vale? En este caso, ¿qué vimos? Que ahora mismo la empresa, o en ese momento la empresa, estaba planificando un 35% por encima de las necesidades reales que tenía, ¿vale? Es decir, estaban sobredimensionados. ¿Qué estaban haciendo? Básicamente, ese 35% de tiempo que sobraba dentro de la jornada laboral, pues estaban dirigiéndola a tareas que no aportaban valor, ¿vale? Entonces aquí el impacto de poder optimizar esa planificación lo calculamos como este sobredimensionamiento que tenían a día de hoy. La siguiente línea de acción era el flujo de planificación, ¿vale? ¿Qué vimos? Pues bueno, que teníamos que ver cómo mejorar esta parte de planificación. Entonces aquí lo que planteamos son unos algoritmos que les ayudasen a predecir la demanda y la ocupación que iban a tener de fábrica, y por otra parte planteamos también la implantación de una solución APS, una solución de planificación y secuenciación de la producción, que es una herramienta que me ayuda a generar un plan de producción de una manera automática en función de los pedidos, la disponibilidad de materiales y las fechas de entrega. Igual que en el caso anterior, calculamos el impacto, ¿vale? En este caso, pues bueno, los beneficios venían por el número de reprogramaciones que estaban haciendo de las órdenes de fabricación y por el nivel de servicio al cliente. Lo siguiente, la tercera línea de actuación, venía por la creación de un portal de proveedores, ¿vale? En el que pudiésemos gestionar toda la documentación y toda la información con ellos, ¿vale? Pues gestionar los precios de compra, gestionar la documentación de ingeniería, gestionar los pedidos, las fechas de entrega, todo lo que quisiéramos. Lo mismo que en el caso anterior, cuantificamos el impacto. Al final, esta vez lo cuantificamos en función de las paradas de línea que estábamos teniendo por falta de material y el tiempo de ingeniería, bueno, que estaban invirtiendo en incidencias de documentación con el proveedor, ¿vale? Aquí no me interesa tanto en estos casos de estudio que entendáis
la solución concreta que implantamos dentro de este cliente, sino que veáis el proceso, ¿vale? Ese proceso de análisis de la situación de partida, de búsqueda de soluciones y de cálculo del impacto. Otra de las líneas era la creación de un portal de cliente, que es el mismo concepto que hemos hablado ahora del portal de proveedor, pero orientado al cliente, ¿vale? En el que pudiésemos almacenar toda la información y documentación que debía aportarse al cliente sobre el producto y digamos que tenerlo mejor gestionado. En este caso, no podíamos hacer que el cliente trabajase directamente contra este portal de clientes, ¿vale? Porque no teníamos la suficiente fuerza como hacerle pasar a través de él, pero lo que hicimos es generar el portal de clientes, digamos, de la compañía y luego crear un pequeño RPA, que es esta automatización que veis aquí, para que de manera automática toda la información que se colgaba en el portal de clientes pasase directamente al portal del cliente, ¿sí? ¿Vale? Igual que antes, cuantificamos el impacto en el número de horas invertidas en la gestión de esta documentación. Otra de las líneas de actuación fue la captura de datos y visibilidad del proceso, ¿vale? Como hemos dicho, dentro de la compañía teníamos bastantes problemas para saber qué es lo que estaba pasando en planta dentro de las líneas de fabricación, por lo que planteamos es la implantación de un sistema de gestión de la fabricación, ¿vale? Un sistema MES, en el que poder entender, pues, o poder controlar la producción en tiempo real, ver lo que está pasando en las máquinas e identificar problemas como faltas de materiales, paradas de máquina, por averías, y luego, digamos que poder utilizar esos datos dentro de las rutinas de gestión diaria para analizar qué es lo que está pasando, identificar las causas raíces de los problemas y evitar que volviesen a suceder, ¿vale? Cuantificamos el impacto y luego lo que teníamos era un par de líneas de actuación que iban dirigidas al área de ingeniería. Como hemos comentado antes, bueno, teníamos un problema porque no podíamos evitar el tener que diseñar cada celda desde cero, habiendo fabricado otras previamente que eran muy similares, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, esto tenía que ver con categorizar bien la información en base a las especificaciones y características del producto. Entonces, aquí lo que hicimos es diseñar una biblioteca de ingeniería en la que categorizar todos los diseños que estábamos realizando, pues bueno, en base a las potencias y características específicas del producto, de cara a que cada vez que tuviésemos que fabricar un nuevo producto o diseñar un nuevo producto, pudiésemos encontrar de una manera muy ágil algo similar que hubiésemos diseñado anteriormente. Igual que antes, cuantificamos el impacto, horas de ingeniería en búsqueda de información, paradas de línea por errores de diseño, paradas de línea por errores de documentación. Otra de las líneas de actuación que teníamos era la logística interna. Como os he comentado antes, la empresa gestionaba un almacén caótico, lo que quiere decir que teníamos materiales que no tienen ubicaciones fijas dentro de nuestro almacén y lo estaban gestionando en un sistema de gestión de almacenes, ¿vale? Por lo que la información pues, estaba dentro de las cabezas de los carretilleros y bueno, pues una de las líneas de actuación fue la implantación de unos de estos sistemas de gestión que nos ayudase a que las personas de almacén supiesen en todo momento, pues bueno, dónde estaba ubicado cada uno de esos materiales, que pudiese hacer un listado de picking para ser más ágiles en la recogida de los materiales y demás. Cuantificamos el impacto, igual que antes. Y bueno, y por último hablamos de la organización organizativa de la empresa, ¿vale?
que aquí lo que básicamente planteamos es qué cambios necesitábamos a nivel de gestión de la estrategia, de los proyectos y de la gestión diaria para garantizar que el plan de transformación fuese exitoso. Y por último, lo que hicimos es priorizar en base al impacto de las iniciativas y intentar que tuviesen un orden lógico, pues todas las herramientas que hemos hablado antes. Básicamente aquí lo que cogemos son todas las líneas de actuación que tenemos e intentamos priorizarlas en base a su impacto y digamos, a ese orden lógico. Vale, este es el caso de industria del que quería hablaros. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar. Si no, pasamos directamente al caso de servicios. Vale, bueno, pues ahora vamos a hablar en este caso, de una pyme del sector servicios, que como os he dicho, pues era una gestoría de unas 20 personas. ¿Vale? Esta gestoría tenía 3 departamentos, un departamento de gestión administrativa dirigida sobre todo a la colegiación de farmacéuticos en el Colegio de Farmacéuticos, un departamento de gestión laboral y otro departamento de gestión fiscal. Vale. Lo primero que hicimos, igual que en el caso anterior, pues fue hacer un mapeo de la situación de partida. ¿Vale? Aquí, empezamos por el departamento de gestión administrativa y lo primero que hicimos es este mapeo de procesos a alto nivel, ¿vale? El que hemos comentado antes, que nos sirve para identificar nuestros procesos principales y ver cuánto tiempo estamos dedicando a cada uno de ellos para luego dedicar tiempo a optimizar a aquellos en los que más tiempo invierto. Como veis, en este mapeo de alto nivel lo que vemos es, pues bueno, cuál es el proceso, cuántas personas intervienen en el proceso, qué dedicación anual en horas hago a este proceso, si tiene estacionalidad o no, cuál es el lead time, cuáles son los errores que cometo y qué sistemas o en qué sistemas de información los estoy basando. Bueno, entonces lo primero que hicimos es empezar por el proceso de colegiación, que era en el que más tiempo estábamos invirtiendo, y al igual que en el caso industrial, pues lo que hicimos es mapear todas las tareas que se estaban ejecutando en el proceso y sobre ellas fuimos identificando los problemas. Como veis, pues ¿cuáles eran los problemas principales? El 77% de los trámites se estaban haciendo de manera presencial en esta asesoría, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? La empresa ya estaba preparada para que las personas hiciesen los trámites de una manera digital, pero realmente, pues bueno, no estaba siendo así, ¿vale? Los documentos que se generaban en digital luego se archivaban en físico. Lo que provocaba es que luego tuviésemos que ir a buscarlos y tuviésemos muchísimos desplazamientos innecesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona iba a darse de alta, de baja dentro del colegio, se generaba un certificado. Esto lo estaban haciendo a través del ordenador, pero en vez de guardar esa información dentro de una base de datos, lo que hacían es imprimirlo y almacenarlo físicamente, ¿vale? Lo cual, pues bueno, no tiene mucho sentido. Y luego lo que vimos es que el equipo de personas pues estaba teniendo muchísimas interrupciones, unas 2.000 llamadas al mes, interrumpiendo pues constantemente su trabajo. Entonces, en base a esto, las principales líneas de trabajo que salieron pues fue minimizar las altas, cambios y bajas de manera presencial, minimizar el número de interrupciones que estaban teniendo estas personas, digitalizar los expedientes y unificarlos, minimizar los errores de usuario de las personas que estuviesen ejecutando los trámites de una manera digital o de una manera online y luego una parte de gestión diaria del equipo. Entonces, dentro de la primera línea de actuación, el minimizar altas, cambios y bajas presenciales,
como os he dicho, el proceso ya estaba preparado para ser online, pero los clientes no sabían que era así o no tenían la firma digital para poder hacer o ejecutar el proceso de una manera digital. Entonces, aquí lo que vimos es que la asesoría era capaz de proporcionar esta firma digital a sus clientes, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo primero, una parte de comunicación, ¿vale? Vía email, información a través de la web, videotutoriales, formaciones presenciales, ¿vale? De cara a enseñar a estos usuarios cómo hacer estos trámites de una manera digital, ¿vale? Aparte de esto, hicimos también una campaña para ofrecer la firma digital a todas las personas que acudían a la asesoría. Dentro de la línea de minimizar las interrupciones, ¿vale? Como hemos dicho antes, lo que vimos aquí es que teníamos unas 2000 llamadas al año que estaban básicamente pues, interrumpiendo de una manera constante al equipo de trabajo con dudas repetitivas, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue analizar la tipología de las interrupciones. ¿Y qué vimos? Que el 80% pues podían contestarse a través de unas respuestas muy sencillas, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Aquí el trabajo se enfocó en disponibilizar información dentro de la página web, es decir, hacer una zona de preguntas frecuentes que diesen solución a estas preguntas repetitivas, diseñar un pequeño chatbot que pudiese dar respuesta automática a estas preguntas por parte de los usuarios y luego el diseñar un sistema de centralita que pudiese dar una respuesta automática a todas estas dudas y únicamente redirigir a aquellas que realmente necesitasen de un operador o de una persona para darle solución. Otra de las líneas de actuación era la digitalización de los expedientes, ¿vale? Lo que hemos dicho, cada vez que una persona iba allí a hacer un trámite, se generaba un certificado que estaban haciéndolo a través de un ordenador, pero luego estaban almacenando en físico. Entonces aquí lo que decidimos es que teníamos que digitalizar eso. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Que todo lo que teníamos en físico teníamos que digitalizarlo, ¿vale? Y digitalizar, hay muchas formas de digitalizar. Podemos sacar una foto o podemos escanearlo y guardar todas esas imágenes dentro de una carpeta o una base de datos, ¿vale? Y otra forma es coger cada uno de esos documentos y extraer la información que tienen dentro para luego completar una hoja Excel, una base de datos con toda esa información, ¿vale? En este caso, nosotros optamos por esta segunda forma, es decir, coger esos documentos, interpretar los datos que tenían dentro cada uno de ellos y construir esa base de datos. Entonces, para esto, lo que implantamos es un RPA. Estos RPAs, lo que hemos dicho antes, son robots que nos permiten automatizar un proceso ofimático, ¿vale? Entonces, aquí lo que diseñamos es un robot que yo cada vez que escaneaba un documento, identificaba ese documento, sabía qué era cada uno de los campos y almacenaba esa información en una hoja Excel. ¿Vale? Aquí otra de las líneas de actuación, como hemos dicho, era la parte de minimizar los errores de usuario, ¿vale? Que básicamente pasó pues, por crear un sistema antierrores dentro de la página web. Es decir, que cada vez que la persona estuviese rellenando uno de los campos dentro de la página web, si estaba introduciéndolo de una manera incorrecta, pues que se le pusiese en rojo, se lanzase una alerta de cara a que él supiera que estaba cometiendo un error y pudiese pues, darle solución. Y luego una última línea de trabajo que tenía que ver con las rutinas de gestión diaria, pues para dar una mayor robustez a esa gestión del equipo de cara a resolver los problemas que tenían en el día a día.
Luego hicimos exactamente el mismo trabajo dentro del departamento de gestión fiscal. Empezamos por este mapeo a alto nivel, identificando cuáles eran los procesos en los que más tiempo invertían, ¿vale? Entonces aquí vimos que el proceso en el que más tiempo estaban invirtiendo era el proceso de contabilidad, ¿vale? Que lo que hacían era recibir las facturas de las compañías y llevar una contabilidad de las mismas. Entonces aquí, ¿cuáles fueron los problemas que identificamos? Pues que teníamos un proceso muy manual de procesado de esas facturas, ¿vale? Y aparte teníamos mucha variabilidad, pues estábamos recibiendo hojas Excel, recibíamos facturas en papel, recibíamos PDFs, recibíamos fotos y entonces, bueno, pues básicamente teníamos a unas personas enfocadas en sacar la información de cada uno de esos documentos en vez de estar dirigidas a actividades de alto valor añadido, como puede ser el asesorar al cliente y no pues a este tipo de cosas. Entonces, aquí básicamente lo que hablamos en una primera línea de trabajo era de automatizar esa contabilidad. Entonces, aquí un primer trabajo fue reducir la variabilidad de todos los inputs que recibían, es decir, intentar que solo pudiesen recibir esas facturas en unos formatos concretos para que no fuese tan difícil interpretarlos. Y luego el diseñar un RPA, ¿vale? Para poder registrar esas facturas de una manera automática dentro de sus sistemas. Y una segunda línea de actuación que fue lo mismo, la gestión diaria de los equipos. Al igual que en el caso industrial, lo siguiente que hicimos fue coger todas estas iniciativas o estos proyectos y diseñar este roadmap de implementación, pues bueno, priorizando aquellos que mayor impacto tenían y que también pues siguiesen una secuencia lógica. Y bueno, esto es lo que quería contaros hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera resolver. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, si podéis dejar cualquier duda que tengáis por el chat, pero yo sí que tendría una consulta para ti, ya que estamos aquí, aprovecho. Desde la Oficina Acelera Pyme, nosotros como asesoramos a la empresa en temas de transformación digital, sí que las empresas nos plantean algunas dificultades que tienen con los empleados a la hora de implementar las nuevas tecnologías. Pues, por ejemplo, en la última ocasión me comentaba una empresa, bueno, es que yo tengo en contabilidad, tengo a 2 personas que llevan 15 años trabajando y ahora poner cualquier tema de proceso de automatización es que no quieren, o sea, se niegan un poco, no son reacios a esa idea. Entonces no sé cómo lo lleváis vosotros, la gestión. Sí, la verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? Sí que es verdad que aquí hay dos partes. Lo primero es que cuando hablamos de reducir tiempos de ejecución de una tarea, lo primero que tenemos que entender es que la idea principal no es eliminar a la persona que está ejecutando la tarea, sino que esa persona pueda dedicar tiempo a la ejecución de tareas que van a tener un mayor valor para la compañía, ¿vale? Entonces, esto hay que hacérselo ver a esas personas para que no tengan miedo tampoco de que metamos ahí una herramienta digital, porque hay muchas veces que igual el miedo es, oye, va a venir alguien a quitarme mi trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un poco el hacer ver que lo que vamos a intentar es que ya se ejecuten trabajos que son más beneficiosos para la compañía. Y luego, también para traccionar a estas personas, lo que necesitamos es que la dirección esté muy alineada con ese plan de transformación, ¿vale? Es decir, oye, que transmitan la motivación a sus empleados y que sean los primeros en apuntarse a ese plan para que sirvan un poco de ejemplo al resto. No sé si he un poco resuelto o contestado tu pregunta, María, o iba por otro lado. Sí, iba por ahí, por la idea de que cuando una persona también está acostumbrada durante mucho tiempo a hacer una forma
un trabajo de forma mecánica, a veces cuesta lo que es cambiarle la forma de trabajar. Correcto, sí. Y ahí va. Vale, me preguntan por aquí, me gustaría en principio la creación de la página web para poder luego aplicar los procesos que hoy se habló. Pero no nos pregunta, no están... A ver, me gustaría en principio la creación de la página web para poder aplicar los procesos que hoy se habló. Vale, no entiendo muy bien la pregunta, no sé si... Entiendo cómo sería el proceso, ¿no? No lo sé, la verdad no... Bueno, no sé muy bien, no sé muy bien cuál es la pregunta. A ver, la creación de esa página web entraría dentro del diseño de un plan de transformación digital, es decir, oye, tendrías que identificar qué cosas tendrías que tener dentro de tu página web de cara a ofertárselas al cliente. Y luego método concreto de creación depende mucho de las necesidades que tengas, ¿vale? Eso sí que habría que hacer un análisis realmente de lo que necesitas y entonces ya decidir por dónde tirar. No sé si hay alguna preguntita más. ¿Alguien que quiera añadir algo? Vale, en principio parece que no, pero bueno, si quieres lo vamos dejando aquí. Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, podéis contactar con nosotros o con la empresa Kaizen directamente. Si no, con ellos, con nosotros, y nosotros ponemos en contacto y ya está. ¿Parece bien? Perfecto, pues lo dejamos aquí. Ah, perfecto. Sí, me están diciendo por aquí, perfecto. Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo, Bueno, gracias. Hasta luego. hasta luego.